Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Realmente este vídeo debería haber ido bastante antes porque hoy de lo que vamos a hablar es de favoritos del año. Yo sé que usualmente hay mucha gente como que hace favoritos del mes, pero yo no consumo tantas cosas nuevas como para hacer favoritos del mes. Máximo pudiera ser cine y música. He recopilado cosas de este año para enseñaros, recomendároslas. Nada consumista, o sea, no es para que compréis nada que no necesitéis, simplemente os vengo a mostrar cosas que han sido como mis favoritas de este año y no sé, me da curiosidad este tipo de vídeos. A mí me encanta chismosear las cosas que suele hacer o suele usar la gente y pues por eso quería haceroslo. Vamos a empezar con sección maquillaje general. De esto es de lo que menos tengo porque no uso tanta cantidad de cosas, sí que me gustaría incorporar alguna cosita nueva de vez en cuando para probar, pero siempre como que me da cosa arriesgar. Y para empezar tenemos mi súper favorito, este cacao de color. Este es de Liposam. A ver, es el típico cacao de labios normal, pero simplemente tiene como un poquito de color. Como yo en tema maquillaje no soy un genio y la mitad de las veces soy muy floja para estas cosas, pues sinceramente esto ayuda a que te veas un poquito más con color y no parezcas un cadáver recién levantado, porque yo personalmente mis labios son color cadáver, son bien blanquitos, igual que mi cara que no coge color. Y yo le puse aquí un muñequito que está el pobre en las últimas para no perderlo en el bolso porque si no me cuesta, pero ahí estamos. El único producto de maquillaje y cremas en general que se me ha acabado y lo he vuelto a comprar. O sea, me siento como una señora diciendo esto porque es como que voy variando y cambiándolos para probar cosas nuevas y nunca ninguno me convence al 100%. Hablando de productos que se acaban y sin duda voy a volver a comprar, está este perfume. A ver, le falta la tapita, pero porque ya tenéis que ver ahí que ni queda nada. Y yo sinceramente soy la persona más indecisa del mundo. ¿Por qué escogí este olor? Me olía rico y me huele a señora. Me gusta cómo huelen las señoras. No sé, tienen como 100. Este sin duda lo voy a volver a comprar. De hecho, necesito volver a comprarlo porque está en las últimas. No voy a probar olores porque es que si no yo parezco una junkie ahí en el supermercado. Yo siempre me pasaba por la sección de perfumes y me echaba en 80 partes del brazo. Acababa yo oliendo a burdel. Pero bueno. Seguimos con este pinta uñas rojo. Sin duda este tono de rojo es como el rojo perfecto. No es un rojo muy llamativo, típico rojo putón, pero al mismo tiempo tampoco es tan oscuro. Es como un intermedio. Yo siempre me pintaba las uñas de negro y a veces no me apetecía porque hacía mucho contraste con mi mano y me gustaba una mano como más delicada. Un tono muy lindo. Tenemos este aceitito del pelo. Yo os digo que me siento como una súper ignorante hablando de estos temas de belleza y así, porque es como, no sé, nunca he sido muy nutrida en esos temas. Y yo nunca me he cuidado el pelo, básicamente. Me lo tiño cuando me acuerdo y de cuidados, con suerte, una vez al mes me echo acondicionador si es que me acuerdo. A mí siempre se me ha caído mucho el pelo, pero es que últimamente estoy que hago 4 pelucas cada día. El próximo vídeo lo voy a empezar con una bola de billar en la cabeza. Os lo prometo, estoy al límite. Y dije yo, bueno, vamos a probar e intentar arreglar un poquito. Y empecé con este, que es aceite de argán y te queda por lo menos más suave y a mí me ayuda bastante al encrespamiento. Yo no tengo el pelo liso ni tengo el pelo rizo, lo tengo como un poquito ondulado y es horrible. Más en ambientes en los que hay mucha humedad, como donde yo vivo. Así que es como que parece que metí los dedos en un enchufe. Siempre voy a vivir despeinada, porque es mi esencia, es mi ser. A mí siempre me han dicho toda la vida que vivo despeinada. Pero es que yo ya lo sé, ¿qué le voy a hacer? Casi se me olvidaba de deciros por último, pero en favoritos metería también este peine de aquí, que es como un peine anti-tirones, supuestamente. Lo que me gusta es como que se puede abrir esta parte, o sea, esto no es rígido, así que cuando te estás cepillando no te tira tanto del pelo y al ser de este tipo de plástico a mí me ayuda a poder lavarlo muy fácil porque los cepillos de pelo hay que lavarlos, no seáis cochinos porque eso genera mucha suciedad y no ayuda en nada. Vamos a variar un poco con sección tecnología, lo veo un poquito más interesante que tema maquillaje y en sección tecnología ha habido muchos enamoramientos este año. Vamos a empezar con esta pantallita. No sé si la compré este año o el año pasado, o sea, estamos en 2025, pero yo ya os digo, enero cuenta como mes de prueba, enero no cuenta. Esta pantallita como que replica la imagen con lo que estoy grabando. Yo estoy grabando con el teléfono y si no, sería como complicado saber que estoy enfocando, no estoy enfocando y sería un poco cuadro, un desastre. Si grabas al máximo, o sea, a
4K ya se queda pillada. Pero para grabar en modo cine, que sí que es un poquito menos la resolución, pues va perfectamente y ves dónde estás encuadrado y demás. Así que siento que es un acierto por si quieres saber más o menos por dónde estás enfocado, aunque vaya con un poquito de retraso a veces. Cuando la uso no la necesito y cuando la necesito no la uso. Pero así soy yo realmente. Otro que debería usar más, no lo uso tanto, es el mandito a distancia. No sé cómo se llaman realmente. Es un mando a distancia para tomar fotos. Es como que le da a grabar vídeo, dejar de grabar y para tomar fotos. Te sirve mucho por si quieres grabar muchas tomas que necesite algún tipo de transición y no quieres acercarte con miedo de perder dónde estás colocado. Pues le das al botoncito y ¡pic! Una foto así a lo lejos para que no tengáis que poner manos libres y luego salga una foto en la que todos salisteis horrible. ¡Pic, pic, pic, pic! ¡Ah! Deje de grabar porque le acabo de dar al botón. Pensé que había dejado de grabar. Yo soy muy torpe con la tecnología, ¿eh? Seguimos con estos casquitos inalámbricos. Me los regaló X. Básicamente de estos ahora hay 1000 marcas, 1000 tipos, 1000 calidades. Y aparte de ser bastante económicos, la calidad del audio es bastante buena. Y te digo que yo he tenido los Sony inalámbricos también, que son bastante más caros que esto. Y estos son bastante buenos. Y algo positivo y negativo al mismo tiempo es como que tiene el cable aquí atrás. Y es bueno porque no tienes que andar buscando cable, pero al mismo tiempo siento como que se puede llegar a estropear y me da un poquito de miedo porque cuando se estropea el cable, ¿cómo haces luego? ¿No? Seguimos con otros auriculares, pero estos ya son de gama un poquito más alta. Esto ya no es tan asequible y realmente no son míos, pero como si lo fuesen. Estos de aquí, esto es lo mejor del mundo. Son cómodos a las orejas, la cancelación de sonido es buenísima, el Bluetooth va muy bien. La única pega que le pudiera poner realmente es como que tienes que tener una aplicación descargada, no lo puedes conectar directamente con el Bluetooth como puedes hacer con estos pequeñitos que conectas el Bluetooth y ya se conectan automático. En estos Sony sí que necesitas como que esté la aplicación descargada y configurada. Se configura fácil igualmente. Para empezar tienen la funda que es una maravilla, o sea, es buena. Y esto es una preciosidad. Son súper blanditos la zona de las orejas. Esto gira bastante bien y entran mis orejones. Tengo que hablar así porque como cancela el sonido. No sé si estoy irritada. No puedo hablar con ellos puestos porque me perturba, me cancela y ni siquiera están encendidos ni nada. Solo con ponértelos sin encenderlos como que ya cancela muchísimo el sonido. Y algo que no lo voy a traer porque me da mucha pereza, pero esta arrocera, o sea, una arrocera en general. Poned una arrocera en vuestra vida. Es lo mejor que puedes hacer. No es porque no sepas cocinar arroz, sino porque da mucha pereza estar revisando cómo va, si se pega, no se pega. Eso es una maravilla. Echas el arroz, echas el agua, ¡pling! Y ya está. Vamos ahora con sección ropa, accesorios y demás. Un imprescindible, sin duda, que me he dado cuenta que es necesario sí o sí para todo el mundo, da igual quién seas. No os quiero generar un ansia, pero es la verdad. Y son las medias térmicas, medias mallas térmicas, lo que queráis llamarle realmente. Estas que por dentro son así de pelito. Yo creo que las venden en muchos lugares, pero estas justo son de Primark. Vas cómodo, vas de un calentito y a juego con eso yo diría, para mí, a mi parecer, no tiene que ser todo el mundo, estas medias de por aquí blancas no tienen gran cosa. Para mí me han ido muy bien porque realmente como yo suelo vestir de negro y cuando me pongo esas medias térmicas, a veces me pongo una falda, es como que parezco un ente negro. Y para darle un toque ahí un poquito diferente, ya contaría como accesorio, no como ropa. Uso estas medias que... Algo que para mí de accesorio ha sido una innovación este año han sido las pinzas del pelo. En todas sus formas, no colores, pero en todas sus formas diferentes, porque estoy como intentando adaptarme a quitarme el flequillo, que no es flequillo ya, a esta longitud, pero es como que me cuesta aún, porque yo toda la vida he llevado flequillo, desde flequillo recto, flequillo un poco de emo, a estos mechones que yo los cuento como flequillo y me da como un poquito de inseguridad. A veces da igual, yo me siento como Megamind, da igual lo que me digáis. Y de ropa ya sería esto lo último. Lo considero como un favorito del año porque realmente yo siempre he tenido mucho problema con los bolsos, no sé, nunca me he acostumbrado al paso de que eres un adolescente y llevas la mochila del cole, todas las cosas y luego tienes que llevar un bolso. O sea, como que siempre me ha costado mucho, además yo con mis problemas de espalda de vieja que soy, pues me ha costado más. Y es como que no encontraba. Además, yo soy un poco caótica y yo vivo en mi caos y necesitaba un poco de orden. Y esto ha sido sin duda un acierto. Un bolso que sea relativamente grande, o sea, como podéis ver es bastante grande y que tenga
múltiples bolsillos. Así puedes meter muchas cosas y organizarlo sin perder nada. No sé si se va a distinguir desde ahí, pero este justo tiene como 2 bolsillos, son de estos grandes que tienen 2 bolsillos. Y luego dentro de cada bolsillo tiene otro bolsillito pequeño. Tiene también los bolsillos del frente, que son reales, puedes guardar cosas. Los de los laterales y el bolsillo de la parte interna, que aquí metes las cosas que ya no quieres que le pase nada malo, por si acaso. Tiene la cremallerita esta, lo pones al bolso y es una tira más amplia. Realmente me va bien porque cuando voy con el abrigo de esquimal, tengo un abrigo que es gigantesco y si no, no me pasa el brazo por el bolso y es como que... Además siempre lo acabo llenando muchísimo. Pero es que no puedo vivir con bolso pequeño, o sea, yo lo siento, yo necesito tener mis cositas ahí. ¿Necesitas un azúcar? Lo tengo. ¿Necesitas un tampón? Lo tengo. Vamos con una sección que es mi favorita sin duda, comida. Este año ha habido cosas que me han enamorado de comida en general, ya sea por marcas o por cosas. Y realmente os las iba a enseñar a traerlas aquí, pero estoy como que entre que me da pereza ir a la nevera y coger las cosas y tener que traerlas y luego devolverlas, así que simplemente os hablaré de ellas y os pondré una preciosa imagen. Este año ha sido mi año máximo esplendor supremo con los pepinillos. De hecho, he dicho pepinillo y me han entrado ganas de comerme un pepinillo. Seguimos con esta marca de quesos veganos. Realmente me lo acabé hoy, por eso no os lo puedo enseñar. Pero como que en los quesos veganos muchas veces saben a pura mantequilla, cuando evidentemente no tiene mantequilla ni siquiera. Y cuesta encontrar uno que tenga sabores diferentes. Esta marca que se llama Nourish, yo he probado estos 3. Los 3 se derriten bastante bien y tienen un precio relativamente similar a quesos normales de otros lugares. También en tema de productos veganos, uno que me ha sorprendido mucho es el atún vegano, exactamente este. Me daba mucha cosa comprarlo siempre porque se me hacía caro, o sea, realmente el botecito, que es como de este tamaño, vale 5 euros de normal, pero rinde bastante, o sea, yo... Con el mismo bote he hecho una empanada entera, he hecho ensaladillas, he hecho bastantes cosas. En tema alimentación no va a haber mucho más porque este año he sido una tradwife. He cocinado muchísimo. Os he dejado por aquí alguna recetita en shorts y demás. A veces me quedan mejores, a veces peores, a veces parece una piedra y no te la puedes comer ni siquiera. Pero bueno. Y en bebida de comida diría que la Monster Nitro. A mí generalmente siempre he sido la típica niña insoportable que no le gustaban las bebidas de nada. Yo bebía agua y realmente las bebidas con gas siempre me han dado como angustia, no sé, no me gustan, a día de hoy me siguen sin gustar, pero la Monster Nitro sabe muy rico realmente, diría que de todos los sabores es el que más me gusta, tiene como un saborcito así como a lima limón. ¿Sabíais el calipo este de lima limón cuando sabía rico antes de que le cambiasen la receta? Pues ese mismo, tiene un toquecito así y a mi parecer no tiene tanto gas como otro tipo de Monster, no sé. Vamos con libros, y libros sí que tengo aquí en físico par de ellos. Realmente el primero, que este es un Música Celestial, por favor. Tao Te Ching, que si eres una persona que le gusta un poco el tema no tanto espiritual, sino de pensar las cosas con doble sentido, como que tú mismo le das el sentido que quieres ver a esas cosas. Así que si estáis metidos en esos temas o queréis meteros, pero siempre con la mente muy abierta, porque esto no te delimita absolutamente en nada. Os lo leéis una vez y te lo vuelves a leer y luego lo lees lentamente y más tarde otro. Pero esto no es para leértelo de golpe, esto es para que ir leyendo a los pocos. Son súper pequeñitos de leer realmente, o sea, es una lectura muy ligera. Seguimos con 2 del mismo autor, aunque realmente no es un autor porque Osho es un conferencista. ¿Cómo se dice? Bueno, es un señor que daba conferencias y hablaba de las cosas. Y Osho también es como otra parte al hablar de una filosofía que para mí personalmente creo que está muy correlacionada con el Tao. ¿Qué pasa? Estoy aún acabando de leerme este, que es el de miedo. Osho es muy controversial por lo tántrico. Es muy controversial por esta sección. La parte no apta para menores, por así decirlo. Él habla de una manera de vivir muy específica, como muy abierta a todos los puntos, pero en la parte íntima habla de cosas un poquito más concretas, difiere un poco. O sea, no estoy tan metida. Igualmente es muy interesante de leerlo, pero ya es como un poquito extremo a mi parecer. Luego, este que sí que no lo tengo porque lo leí en una biblioteca, es La serpiente cósmica.
pero bueno, es un libro muy bueno. Es este tipo de libro estilo ensayo. Una persona te está hablando de unos estudios que fue a realizar y La serpiente cósmica es realmente como la historia del ayahuasca. No quiero hablaros mucho sobre ese tema. No es tanto tema ayahuasca, sino es trascendencia de la psique y demás. Y es como que no vamos a hablar, no vamos a herir sensibilidades, pero habla de orígenes de la humanidad y demás. Ahora vamos con sección papelería. Sí, ¿qué más? Si no soy mítica niña insoportable, ¿cómo no me va a gustar la papelería? Es que, decidme cómo no. Tengo varias cositas para enseñaros. Vamos a empezar con estos rotuladores de por aquí. Realmente son unos rotuladores de alcohol. He tenido los Promarker, he tenido algún Copic, he tenido varias marcas, todos los piratas, casi todos. Y estos los venden en Amazon, son Ojuju. Me hace mucha gracia el nombre, ¿vale? Viene muy bien. Primero que viene en el estuchito, y el estuchito no es una porquería, porque hay estuches de estos que se caen a pedazos nada más lo abres. Viene con la tarjetita para que puedas anotar los colores y te hagas una idea, porque realmente la tapa muchas veces como que no es realmente el color que es. Luego viene con esto, que es como un protector por si el papel es fino, para que no te traspase a la otra hoja, que es la primera vez a mí que me ha venido algo con esto. Y otro súper punto positivo es que te viene con el blender gratis. O sea, el blender es como un tono intermedio, que básicamente no es un tono, es como el alcohol puro para que difumines algunos tonos. A mí no me gusta tanto usarlo porque siento como que absorbe los otros colores, y fuera de eso son como bastante ergonómicos, como que no son redondos, son medio ovalados y no sé, tonterías que a mí realmente pues lo veo como puntos positivos. Si os interesan materiales de dibujo y así, diréis como gracias por la información. Si no os interesa, diréis ¿de qué me estás hablando? No quiero haceros muy larga esta sección, realmente siento que os puede aburrir, así que voy a intentar acabarlo un poquito más rápido. Estas hojas de acuarelas tampoco es de una marca nada conocida realmente. Es de Paper Foil, son unas hojas de 300 gramos, o sea, me encanta la textura que tienen. No sé si realmente se pueda apreciar desde ahí. Liso, pero al mismo tiempo tiene un poquito de relieve. Y yo lo uso con rotuladores, puedes usarlo con acuarelas. Sorprendentemente en Tiger como que las cosas de papelería no me gustan nada, suelen ser bastante malas a mi parecer. Pero esta libreta, esta justo en particular, es bastante buena. De estas que son así en colores en el lateral y rayada, no se traspasa tanto y es muy práctico. Tengo casi acabada y sin duda me volvería a comprar otra. Aquí ya vamos con cosas interesantes. Vosotros diríais, no, qué aburrido. Bueno, pues teníais que esperaros, ¿vale? Tenéis que esperaros un poquito más para lo interesante. Y vamos con sección películas. Yo quería hacer un vídeo como de películas que vi en este año, pero como que hubo meses que me olvidé de escribirlas y tal, un lío. Pero este año, 2025, estoy intentando anotar todas las películas que veo y voy a intentar hacer un vídeo a final de año o a principios del que viene, hablando un poquito de ellas, así por encima. Este año, las que yo destaco realmente es El hombre vacío, de Empty Man. Siento que es un poquito extraño. Es un tipo de películas que no siento que a casi nadie pueda que le vayan a gustar las que os voy a decir, porque yo tengo como un gusto muy específico en cine. Y realmente The Empty Man es muy poco conocida y me parece una película bastante buena. Otra vez vamos al punto de que tienes que verle el significado que tiene la película, porque así de por sí, si quieres que te lo sobreexpliquen todo, pues no lo va a hacer. Y las cosas que te explicas para que tú lo pienses de otra manera. Así que es como que tiene ese juego. Pero es una película que voy a volver a ver sin duda alguna. Luego tenemos esta película española que se llama Asbestas. Bueno, es una producción gallego-francesa. Yo no tenía ninguna fe, pero me gustan mucho estas pelis que son lentas, realistas, porque está basada en un caso real, con pocos diálogos, con planos generales muy abiertos en el que el sonido de fondo se integra en la escena y no hacen falta diálogos. Los actores te expresan absolutamente todo en todo momento y no son actores para nada conocidos. O sea, no se siente como una película, parece hasta como un documental. Muy buena película. Si no te gustan las cosas lentas, despacio, con poco diálogo, no va a ser una película que te guste. Otra película que nunca la había escuchado hablar, ni siquiera es de esto que empiezas a pasar por la tele a ver qué te aparece, qué encuentras por ahí, y se llama 4 días. Otra vez es una película súper realista de temas muy diarios, así que puede que no tenga ese toque que te llame a ti la atención, que dices tú, uy, pero es que eso es muy normal, no hay nada que llame la atención. Sí, pero es que exactamente lo que retrata es la realidad a un punto muy fiel.
O sea, es como si dices la película de la ballena, que la hubiese puesto si la hubiese visto este año. No te gustó porque es que no ocurre nada nuevo, no aparece Spider-Man volando por la ventana. Chico, no tiene que aparecer Spider-Man, está retratando un punto social muy realista. Y sobre todo si tienes o has conocido a alguien que haya tenido algún tipo de adicción o así, siento que te puedes identificar bastante, que a veces es complicado hacer las cosas y aunque tú lo intentes de corazón, hay otra parte de ti que no quiere que lo hagas. Abre los ojos. No tenía ninguna fe, sobre todo porque no sé por qué pensé que era una película estadounidense. Luego empezó y dije yo, y luego era una película española y luego dije, bueno, pero es una película de hace años, a lo mejor, bueno, no sé, no me gusta tanto y tal. Y durante la película me quedé embobada, realmente, de principio a fin fue como, ¿qué? No sé, me llamó bastante la atención, ¿no? Yo creo que sobre todo porque no me lo esperaba, pero también es una muy buena película, sin duda. Y de último tenemos una película que... A ver, yo la quería poner aquí porque me hizo gracia realmente. No siento que sea la mejor película del mundo, pero sí es una película que me sorprendió. Se llama Match Cita con el miedo o algo así. Y realmente no es como que sea la mejor peli, la mejor producción, las mejores escenas, la mejor fotografía. No, es una película que ocurren las cosas que de normal uno no se espera que ocurran o si te esperas. Te explico, déjame que te explico. ¿Tú nunca has estado viendo una película y ha estado una persona caminando así cerca de un cuchillo y dices tú, ¿y si se cae encima del cuchillo y se abre la cabeza? O sea, pensamientos intrusivos, de los que suele tener uno habitualmente. No estás paseando cerca del ascensor y dices, ¿y si me caigo por el hueco del ascensor? Pues yo suelo tener este tipo de pensamientos. Y en esta película, cuando dices algo, acaba ocurriendo y hasta peor. Y es como que, no sé, no te lo esperas. Te quedas como que, ¿qué acabo de ver? También aquí metería así como nombrados por encima una película española que se llama Lola y Carmen, que siento que está interesante el punto que retratan y lo retratan relativamente bien. Pensé que iba a ser súper cutre, no sé por qué, realmente, disculpadme por haberlo juzgado. Y otra película que se llama Curiosa, que es una película francesa. Siento que en la película a la mitad de la trama puede que se haga un poquito aburrida, pero toca temas muy extraños, toca un punto de sensualidad, erotismo y tipos de vidas románticas, sobre todo porque es una película de época, no es algo moderno. En series sí que ya hay poquitas porque no he visto tantas y la mitad, yo no soy mucho de series y las otras, no me habían gustado tanto realmente. Una serie que veo casi todos los años es Dos hombres y medio. No sé por qué, me encanta. Siento que es una serie muy entretenida, muy llevadera. ¿Quieres que no? Acaba teniendo como enseñanzas por medio de la serie. O sea, cosas que dices tú, ¿qué? O sea, no es como comedia estúpida y absurda que no me intenta expresar absolutamente nada, sino que intentan encubrir con comedia un poco la decadencia de cada personaje, viendo cómo evolucionan a mejor o peor, pero cómo de verdad hay un desarrollo en los personajes bastante grande. Luego tenemos la serie de Inseparables, que yo sé que es como un remake de una serie bastante antigua, serie o película, no recuerdo bien ahora, y me sorprendió bastante. Como que hay gente que la consideró turbia o así, pero a mí me llamó bastante la atención, porque sí que como que abarcan temas cuando ya llega a límites que algunas personas no pueden considerar tan sanos, pero es curioso, sin duda es muy curiosa esa serie. Y otra que voy a meter aquí, pero ha metido todo el mundo seguramente, La Casa del Dragón. Siento que con cada temporada como que es diferente, es como que al principio tienen un desarrollo muy rápido. En esta segunda temporada ya está empezando el paso del tiempo más lento. Como en Juego de Tronos sí que ya es como un desarrollo más lento, una explicación de personajes, de la trama. Tema música, yo siento que aquí metería 1000 cosas, pero es que no puedo hacer un vídeo de 5 horas. Y vamos a meter en género destacado trip hop. Yo lo he recomendado y lo recomendaré hacia la saciedad. Yo siento que el trip hop os va a encantar. Es como una música que se originó al final de la década de los 90, creo, más o menos. Y es un tipo de música electrónica que mezcla bastantes cosas, pero básicamente es como mezclar un breakbeat con soul y jazz y un toque de hip hop a veces, y tiene unas cualidades muy similares al ambient. O sea, os juro que es como mezclar todo eso en una sola cosa. Y ahí está un álbum de Tricky que es con Martha, y luego el álbum justo de When... Mi inglés es pésimo, lo siento. When It's Going Wrong, ese álbum es un 10, sin duda. Escuchároslo, os va a gustar. Portishead, Gummy, Massive Attack, esas cositas, yo siento que os va a gustar. Y por ahora no hay persona que no le haya gustado ese género. Oye, no sé por qué realmente. De este año salió el disco de Manson, One Assassination Under God. Deberíais dejarme un like solo por intentar hablar en inglés, ¿eh? Hay gente que le gustó, gente que no le gustó, pero yo siento que realmente tiene muchos toques de Manson. Está hablando de una parte muy importante para su historia y para su vida justo después del proceso judicial que acaba de pasar. Así
Así que es como que esos temas realmente son interesantes. Evidentemente no te va a gustar este tipo de música si lo que sueles escuchar es más mainstream. Linkin Park también, From Zero. Hay gente que ha hablado horrible. A ver, tiene un par de canciones que sí que son como pero las otras son muy buenas. Realmente es como un nuevo comienzo para Linkin Park que me parece bien. Este me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo ahora mismo el grupo. Pero es Mechanic of Emotions y ese grupo tiene un par de álbumes que también me han gustado mucho. Esa mezcla tan experimental me llama muchísimo la atención. Y el de Field Mountain también me ha gustado. Es otro que descubrí hace no mucho que también me ha llamado bastante la atención. Y en cosas random que tenemos por aquí. Realmente, esto es lo más random del mundo y no entra en absolutamente ningún sitio. Imperdibles. No se pierden. Siento que es súper necesario, o sea, ni siquiera es un favorito mío, siento que es un necesario de tener todo el mundo. ¿Se te ha roto algo? Un imperdible. ¿Pisa el bajo del pantalón? Un imperdible. ¿Te queda grande? Un imperdible. Es que un imperdible es necesario en tu vida, o sea... Compraros imperdibles, gente. Estas tijeras. Sabes que eres mayor cuando tienes una de estas tijeras en la cocina. Es un básico en tu vida. Estas tijeras te ayudan a sobrevivir de aquí a 20 años. Yo me las he comprado hace nada y yo creo que cumplo 80 y sigo usando las mismas tijeras. Esta espátula. Os he dicho que este año he cocinado mucho y esta espátula es fantasía pura. Además, que a veces me dan ganas de ponerla así como para usarla de micro porque realmente se ve más cómodo. Siento como si estuviese dando un programa de televisión. Bienvenidos telespectadores al programa del día de hoy. Y para cocinar también es muy práctico este tipo de espátulas porque las que solo tienen la cabeza de silicona se puede llegar a romper con la base de metacrilato. Estas que son íntegramente de silicona pues son una fantasía, no se rompen, aguantan bastante bien y se lavan pasándole un pañito de agua. Yo siento que a veces parece que os estoy vendiendo algo y esto parece una teletienda, pero qué va. Solo os estoy dando detalles de cosas que me han sido súper prácticas este año y útiles y bueno, a lo mejor a vosotros os son prácticas, a lo mejor no son prácticas, a lo mejor dices, carajos, acabo de ver. Bueno, me alegra mucho poder hablar con vosotros, espero que esté yendo muy bien el año, realmente. Estamos, ya os digo, enero es como el mes de prueba, así que espero que os esté yendo muy bien esta parte de la simulación de prueba, que tengáis muchas metas para este año, que las cumpláis y que no os agobiéis con ellas. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un like y un comentario, podéis dejarme cosas que os han gustado a vosotros, de algo en especial también, ¿no? Y nos vemos para la próxima. Chao, chao, chao.